No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues me inclino por Cópulos. Cópulos. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, pero a ti te voy a preguntar otra cosa. Voy a pedir que te sitúes frente al mar y aspires el olor del mar. Sí, bueno, es una tarea muy sencilla para mí, puesto que nací a unos 500 metros del mar y el mar ha sido una presencia habitual en mi vida hasta que lo perdí de vista. Y fue para mí tanto como una presencia, un olor también y una referencia. De tal manera que a edad temprana yo habría podido volver a casa solo, de niño pequeño, de 3, de 4 años, porque era capaz de situar todas las calles, los edificios, en fin, el mobiliario urbano de mi ciudad, siempre en relación con el mar. O sea, es tu mapa, tu referencia al mar. Sí, pero lo dejé por circunstancias de la vida y es posible que desde entonces esté un tanto desorientado. Vamos a tu casa de la infancia, con tus padres, con tu hermana. Pero querría que fuéramos a ese día en el que vas a la fábrica, a las artes gráficas, y tu padre está de agua hasta las rodillas, porque había habido una fuga, un escape. Tú eras un niño y ves esa imagen de tu padre empapado, no sé si con un buzo, como sea. Llévame a ese momento. Pues es un momento fundamental en mi vida. No por nada, sino porque al ver a mi padre en aquella situación tan poco atractiva, con el agua así hasta media pierna, con su buzo sucio y trabajando durante muchas horas al lado de una máquina que hacía un ruido similar a este, chaca, 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 durante horas. Yo comprendí a edad temprana que eso no lo quería para mí. Pero claro, las posibilidades económicas en casa no daban para mucho más. De tal manera que intuí que yo había nacido con un guión que me llevaría a lugares similares a los de mi padre, y esto yo no lo quería de ninguna manera. De manera que discurrí la posibilidad de lograr una vida mejor que esta. O sea, ese contraejemplo paterno fue muy importante en mi vida. Así como otros siguen modelos positivos, quieren ser como el futbolista aquel o como el cantante de allá. Mi principal ocupación o preocupación adolescente era no repetir el destino laboral de mi padre, que por otro lado era un hombre estupendo y generoso y con mucho humor, pero vamos a decir que esa faceta suya de proletario, de obrero raso, yo no la quería para mí. ¿Y tu madre? Mi madre era la jefa de la casa, la gobernadora de la familia, una mujer muy trabajadora, muy corajuda, con mucho carácter. Yo he sido más bien un niño enmadrado, me identificaba mucho con ella. Está a punto de cumplir 100 años, es de raigambre navarra, es dura, es de madera de roble, está muy bien hecha, tenía las ideas muy claras. Efectivamente, los vientos sociales le soplaban en contra por su condición de mujer, pero ella no propendía a la resignación ni a la pena. Tiene una fortaleza psicológica que me gustaría haber heredado. O sea, ¿los cumple este año? ¿Los 100? Sí, los 100. Sí, dentro de 2 meses. Sí. Te voy a empezar un poema, ¿vale? A ver si eres capaz de seguirlo. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delanteritos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! El lagarto y la lagarta... No, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Ya temía no recordarlo porque tengo una memoria muy práctica que en cuanto nota que algo ya no lo necesita, me lo borra para hacer espacio a lo siguiente, ¿no? Pero estos poemas aprendidos de niño en el colegio permanecen para siempre. Vale, vámonos a Zaragoza. Entonces, ese día de octubre, soleado, 10 de la mañana, estás allí estudiando filología. Y de pronto...
Bueno, el timbre no era tan moderno como este. Era un ding-dong. Era más bien un ding-dong en el piso superior de un edificio, en un piso de estudiantes que compartía con otros 2 compañeros. Y efectivamente, un día, a una hora criminal para un estudiante, como a las 10 de la mañana, sonó el timbre y, bueno, pues los otros estaban todavía en la cama, normal. Era una época de mucha vida y de mucha juerga. Y en los ratos libres uno estudiaba un poco, ¿no? Y entonces fui a abrir y ahí estaba ella. ¿Te cambió la vida? O sea, esa imagen que hemos visto en la fábrica de artes gráficas hizo que tú supieras lo que no querías. Eso marca parte de tu trayectoria. Este timbre, este ding-dong, bueno, y al abrir la puerta, eso también va a cambiar tu vida. Sí, bueno, la cambió de manera radical, pero vamos a decir que yo ya era estudiante en una universidad, es decir, que mi vida ya había tomado un rumbo que me alejaba del destino laboral de mis padres, ¿no? Sí. Pero efectivamente la llegada de ella supuso uno de estos 2, 3 cambios radicales que suele ocurrir en la vida de una persona, ¿no? Después de los cuales la vida de uno toma un rumbo completamente inesperado y distinto. Claro que continuamente tomamos decisiones. A lo mejor en lugar de ir por acá y vamos por otra y nos cae un tiesto en la cabeza. ¿Tú crees en el azar? No, pero vamos a decir que algo tiene que ocurrir siempre. Es imposible que a uno no le ocurra algo continuamente. Y como uno es aficionado a la literatura y uno lee libros, pues sí que de alguna manera mentalmente ordena los hechos de su vida y parece como que hay una razón que los mueve. Pero esto es probablemente ilusorio, ¿sí? ¿No escribías poesía todavía? Sí. Cuando ella llegó a casa, sí. Llamó al timbre porque iba a alquilar una habitación, creo, Gabriel. Sí. ¿Escribías ya poesía? Sí, de hecho. Ya escribías poesía. Sí, vivía lejos de la facultad y entonces yo tenía la costumbre de escribir todos los días un soneto entre la ida y la vuelta, porque claro, era como media hora andando y media hora de vuelta. Y ella, pues al principio, cuando no teníamos una relación sentimental, intentaba ir conmigo, pero claro, esto me privaba de escribir el soneto, o sea, de pensarlo y tomar notas por el trayecto, y lo que yo hacía era cambiarme de acera, ¿no? Porque me alteraba el hábito. Sí, no, tampoco yo la conocí, pero no me eché enseguida a sus brazos, ni viceversa, sino que le hice trabajar un poco. No, la literatura ha desempeñado un papel muy importante en mi vida y todas mis relaciones de amistad o sentimentales, etcétera, comportaban esta aportación mía de la literatura. O sea, yo contra la literatura no puedo hacer nada. Sabes que tengo un acontecimiento que sí que marca tu vida, pero voy a preguntar antes por qué Fernando Aramburu se ha puesto Cópulos de seudónimo. Porque cuando salió la ley de apellidos, que permitían cambiar los apellidos y la ortografía y euskerizarla, entonces yo formaba parte de un grupo gamberril, surrealista, en San Sebastián, y adopté de manera paródica el nombre de Aramburukópulos. De hecho, mis 2 primeros libros se publicaron así. ¿Como Aramburukópulos? Sí, con el don delante, porque un amigo me retó, me dijo, ¿a que no te atreves a poner don? Y se publicaron así, don Fernando Aramburukópulos. El Cópulos viene del apellido del greco, de Teotocópuli o Teotocópulos. Y, bueno, tuve una fase griega, vasco-griega, en mi juventud. Y entonces, cuando hablo conmigo mismo, para disociarme, para convertirme en 2, pues uno es Fernando y el otro es el Cópulos, ¿no? El Cópulos es el juguetón, el gamberro, el provocador, el niño que llevo dentro y que de vez en cuando aflora, lo dejo retozar un rato y luego ya lo retiro porque si no se pone muy pesado. Bueno, ahí nos vamos a Alemania, te vas a Alemania con Gabriel. Es que tengo un acontecimiento, pronuncio bien el nombre, Gabriele. Tengo un acontecimiento que también marca, y esto sí, marca tu trayectoria como escritor. 23 de febrero del año 1983. Muy buenas noches. Enrique Casas Vila, 40 años, 4 hijos. Era sobre todo un hombre amante de la paz, preocupado por la paz en el pueblo vasco. Por ella luchaba desde su puesto de senador.
de miembro de la Cámara Autónoma Vasca. Por ella iba a seguir luchando como candidato número 1 por Guipúzcoa del Partido Socialista de Euskadi-PSOE. Aramburu, ¿es verdad que cuando tú supiste del asesinato de Enrique Casas dijiste, un día yo voy a escribir sobre esto? Sí, bueno, yo escribía poesía, una poesía de tipo surrealista, un poco apegada a lo cotidiano, y entonces ocurrió que Enrique Casas, a quien yo conocía personalmente, fue asesinado en un momento en que yo estaba en San Sebastián. Y recuerdo cómo presencié la introducción del féretro en la Casa del Pueblo, en el barrio Gros, y además lo portaban algunas personas que yo conocía, entre ellas mi librero, Ignacio Latierro, y llovía, y yo pensé para mí, viendo aquello, pues entre las personas que pues acompañaban silenciosamente la conducción del féretro, yo me dije para mí, algún día escribirás sobre esto, entendiendo por esto, sobre estos crímenes continuos que por razones ideológicas, a veces económicas también, se están cometiendo en mi tierra natal, ¿no? Yo ya estaba vacunado con anterioridad contra la violencia. Ya de jovencito entendí que asesinando no se podía construir una sociedad mejor, eso me parecía imposible, ¿no? Y ver a esa persona a la que yo conocía personalmente, fue el primer asesinado de ETA a quien yo conocía personalmente, no tenía amistad, pero sí era amigo de otros amigos míos y alguna vez, muchas veces, en unas reuniones de una revista en la que yo participaba, aparecía y entonces yo tenía una imagen muy concreta de él. Él para mí no era una noticia, no era un nombre en un periódico o un nombre pronunciado en una emisora de radio, ¿no? Aquello me golpeó muy fuerte y aquello, vamos a decir, que desató como una especie de responsabilidad de escritor para crear testimonios sobre todo aquello que estaba ocurriendo. Lo que pasa que yo era consciente de que no tenía madurez humana, yo no estaba todavía hecho humanamente y no tenía madurez literaria. Yo sabía que escribir, no sé, novelas o cuentos o crónicas, lo que fuera, donde realmente se crease un testimonio por medio de la ficción de toda esta ristra de asesinatos y violencia y demás que ocurría allí a mi alrededor, no me daba, no me alcanzaba. Yo tenía que formarme todavía. De hecho, por entonces yo ya había renunciado a publicar libros y en Alemania, al mismo tiempo que aprendía intensamente la lengua alemana, sí, reaprendí. Disculpa, Aramburu, porque esto te pilla en San Sebastián, pero tú ya vivías en Alemania, sí, ¿no? Me casé poco después. Sí, me casé en mayo del 84. Este asesinato fue en febrero de ese año, ¿no? Pero aquello fue mi caída del caballo. Allí es donde yo, aunque sabía que no estaba en condiciones de hacerlo, asumí la responsabilidad de escribir algún día, cuando realmente tuviera ya el dominio de lo literario, sobre todo este terrorismo que hemos tenido y que era una cosa cotidiana, continua, lamentable. Sí. Cuando escribes tu primera novela, Fuegos con limón, esa novela la escribes, he leído que tú estabas ya en Alemania, sí, y entonces tiras de tu propia memoria, te das cuenta de que igual estás un poco perdido en un lugar donde igual no controlas del todo el idioma, todavía no tienes amigos, no tienes entorno, y la literatura, que esta es tu primera experiencia con la narrativa después de la poesía, y la literatura te hace, yo no sé si cobijarte o encontrarte, o qué te hace la literatura estando ahí en Alemania cuando te decides a escribir narrativa. Bueno, este fue un trabajo de 8 años. Durante un tiempo no sabía que estaba escribiendo una novela. Es verdad que yo estaba creando, mediante la escritura, un espacio personal de conversación conmigo mismo, un sitio donde me podía expresar con cierta complejidad, puesto que estaba viviendo en un país donde no se hablaba mi idioma que yo todavía no dominaba. Entonces yo necesitaba esos ratos de soledad donde a mano, con un bolígrafo, iba escribiendo páginas y páginas, en las cuales recreaba de una manera satírica, humorística, vivencias de escritor joven en mi ciudad natal. Vivencias, muchas de ellas inventadas, parodias literarias de todo tipo, y fue un trabajo grato, durante el cual fui aprendiendo los trucos del novelista,
¿sí? Le precedió un trabajo de un año durante el cual escribí un libro con el fin de despoetizarme. Pues yo estaba como muy encerrado en la escritura poética. Yo era un contador de sílabas, uno que se aterrorizaba por determinadas zonas del vocabulario, reprobaba palabras malsonantes, me escandalizaba si repetía el mismo verbo en 2 verbos seguidos. O sea, todas estas manías de poeta. ¿Te atormentabas? Sí, tenía las yemas de los dedos callosas de contar sílabas y escribir un párrafo de prosa pues me costaba 3 días. Porque lo miraba todo con lupa y los sonidos y las aliteraciones y todas estas tonterías. Y para liberarme de esto, dediqué un año a escribir deliberadamente mal, en el sentido de incurrir en todo aquello que antes evitaba. Despoetizarte, efectivamente. Sí, y después de este sano ejercicio de despoetización, empecé Fuegos con limón. Pero es un libro que creo que está lleno de vida, con todos sus defectos, sus excesos, sus limitaciones. Y claro, aproveché mucha pacotilla personal. Sí, porque, bueno, también mi experiencia de la vida un poco limitada. Y era como una manera de estar allí de donde me había ido. ¿Sí? Sí, estar en San Sebastián, en el País Vasco, estando en Alemania, no sé si ya vivías en Hannover, en un lugar que nada se parecía a tu lugar de origen, donde te habías creado, donde estaban tus raíces. Te he traído una canción. Dime dónde te lleva esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho. ¿Dónde se va tu cabeza? Yo conozco esta canción, particularmente la versión de Mercedes Sosa. Esta canción estaba muy presente en casa. Malacostumbré a mi hija mayor a dormirla cantándole. Y al mismo tiempo la llevaba aquí pegada a mi pecho. Tendría meses, un añito quizá. Y yo le cantaba con mi vozarrón. Y hasta que se dormía. A veces yo pensaba que ya se había dormido porque no se movía. Y paraba, intentaba poner a la cama y ella decía más, más. Y una de las canciones era esta, Gracias a la vida. Y me la sabía de memoria entonces. Y bueno, si se me olvidaba un párrafo, pues volvía al anterior, no a una estrofa. Y le cantaba otras y una era esta. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Aramburu, he traído otro momento de tu vida. No sé cómo te va a sentar recordarlo, pero a mí me hace mucha gracia, porque a ti el cine de pequeño no te iba mucho, ¿no? Lo de ir al cine y eso. No me ha ido nunca. No te ha ido nunca. No me ha ido nunca. De todos modos, estoy tratando de corregir esto y de llenar esta inmensa laguna que llevo. He sido muy poco cinéfilo, pero llevo un tiempo viendo películas que todo el mundo conoce y que yo me he perdido, clásicos. Sí. Pero no tengo paciencia para ver las películas completas de un tirón. Entonces lo que hago es ver unos 20 minutos de película al día. Ah, bueno, sí. Como ejercicio. Sí, pero es que además muchas veces no me interesa la historia, sino la perspectiva, el ritmo de la narración, ciertos detalles. Pero ir a un cine, sentarme en la oscuridad con una masa de gente, tener al lado a alguien que está masticando palomitas o ese producto seco que cruje y que da un olor que me desagrada mucho, los 20 y tantos minutos de publicidad al principio, todo esto a mí me causa una enorme pereza. Vale, entonces, no te imaginarías, yo creo,
un día subir en una gala de los Goya a recoger un premio acompañando al director, a Félix Vizcarret, porque había adaptado El trompetista de la Utopía, y con Bajo las estrellas va y se lleva el premio al mejor guión adaptado, y entonces te sube. Vamos a ver este momento y me cuentas cómo fue esto de los Goya, de estar en los Goya. Buenas noches a todos. He invitado a subir conmigo a Fernando Aramburu, autor de la novela en la que nos basamos, en Bajo las estrellas, porque quiero agradecerle. Quiero agradecerle delante de todos por haber creado esos personajes tan míticos y tan entrañables, y darle las gracias también por dejarnos llevar su historia a la pantalla. En fin, no te puedo contar lo que luego fue Patria, pero esto, o sea, subir al escenario de los Goya con un guión en el que tú siempre has dicho, yo no hice nada, les dejé libertad total, ¿no? Sí, pero lo que nadie sabe es que yo vine de Alemania para asistir a esta ceremonia y no me llegó la maleta. Entonces, yo fui a esa ceremonia con unos zapatos que ya llevaba desde hacía 3 días, con algo de ropa que me compré porque era un domingo en que el Corte Inglés abría. Compré de urgencia algo para no ir con la misma ropa ya maloliente. Y después me puse enfermo porque de alguna manera no me va bien dormir sin pijama. ¿Sí? Porque la maleta, entonces, esto no se sabe. Se perdió con toda tu ropa, el pijama, todo lo que te ibas a poner, todo, ¿no? Los zapatos con los que yo pisé el glorioso escenario los llevaba desde hacía 2 días. No eran los previstos para mostrarme en público. Tampoco sabía que tenía que subir al escenario, ni mucho menos hablar. Afortunadamente no hablé porque no tenía nada que decir. Y porque además yo ahí era un perro verde. Yo no tengo nada que ver con el cine. Ibas con una camisa como morada, así brillante y así como de gala. Sí, no, pero está comprada de urgencia y probablemente no me sentaba bien, no era de mi talla o quizá necesitaba un arreglo. Pero bueno, nadie se dio cuenta. Salvo mi mujer, que estaba presente. Esto no lo sabe nadie, ¿no? Ahora ya sí. Entonces sí. Y bueno, pues me alegro mucho. Además, he traído suerte a quienes han adaptado mis novelas. Pero, bueno, estos, aparte que arrasaron en Málaga. También la Biznaga, sí. Les dieron 2 Goyas. Los Goyas y la Biznaga de Plata Málaga, o la de Oro, sí. Que, ¿tú cuánto tiempo tardaste en escribir Patria? 3 años. 3 años. Sí. Se los debo a aquella crisis financiera que hubo. Porque, claro, viviendo en Alemania, pues yo soy un autor un poco caro, en el sentido de que, claro, hay que traerme y hay que meterme en un hotel, no voy a dormir en la calle, ¿no? Y claro, no había mucho dinero para cultura y se pararon las invitaciones a bolos, a charlas, etcétera. Entonces pasé 3 años en los cuales pues no tenía más tarea que escribir esa novela. ¿Tú esperabas el éxito de Patria? O sea, cuando tú estabas escribiendo, no sé si tienes a alguien que va leyendo, ¿tú sabías lo que tenías entre las manos? ¿Eras consciente de la que ibas a armar con Patria? No tenía ni idea. Tenía una vaga esperanza de que el tema quizá interesase a un puñado de escritores, además de los que leían normalmente mis libros, ¿no? Yo tenía, pues eso, unos lectores fieles, pero yo pasaba por ser lo que se llama un escritor de culto, es decir, uno que recibe buenas críticas, pero es poco leído. Y muchos premios. Pero es poco leído, ¿no? Entonces no me lo esperaba el editor tampoco. Al editor tampoco lo imaginaba, ¿no? ¿Y la serie te gustó? ¿La serie la viste primero? Sí, la vi dosificadamente porque me emocionaba mucho. Me gustó mucho, sí, me gustó. Tampoco caí en el error de buscar mi novela en la pantalla, esto me parece falaz. Me parecía que estaba muy bien hecha, hasta el punto de que había momentos en que me parecía que los personajes no actuaban, sino que realmente estábamos viendo directamente la realidad, ¿no? Y he confesado en repetidas ocasiones que ahora me es imposible pensar en mi novela sin ponerles a los personajes las caras de los actores de la serie.
Aramburu, ahora publicas, bueno, desde Patria, Los Vencejos, varias novelas, pero ahora vienes con Hombre Caído, que es un libro de relatos. Cuando uno ha tenido un éxito como el que has tenido tú con Patria, después de una larguísima trayectoria, muy reconocida, con 1000 premios, traducido a 30 idiomas, uno intenta siempre reproducir el éxito o tiene que olvidarse de lo que escribió para seguir haciendo estructuras nuevas, ser original en la narración, todo eso. Bueno, yo no había tenido nunca un gran éxito. Éxito no quiere decir solamente que uno recibe aplausos. Éxito quiere decir también que suena el teléfono en cualquier momento. Y a uno le hacen preguntas sobre cuestiones que no tienen nada que ver con su actividad. Y uno se ve en la situación de alejarse del escritorio continuamente. O sea, que el éxito sí tiene ventajas económicas, o a uno el éxito le proporciona lectores, y estoy agradecido, pero también tiene un ingrediente de trastorno, y yo comprendí enseguida que tenía que poner a salvo el escritorio, es decir, la literatura. Mi compromiso es con la literatura, no con el éxito. O sea, yo soy muy ambicioso, lo reconozco, pero mi ambición llega hasta el punto final del libro. Yo no uso los libros para conseguir otras cosas más allá, no son excusas para lograr, yo que sé, premios. Los premios pues llegan, los agradezco y me voy a mi casa. Y de hecho, después de Patria saqué Autorretratos en mí, que es un libro íntimo, delicado, casi poético. Sí. Y como dijo David Trueba en una columna, creo que se dio cuenta de mi estrategia, era un libro escrito contra el éxito. Era un libro que claramente iría a parar a un público minoritario, un poco amante de lo exquisito, de lo delicado, y así lo hice, claro. Aramburu, ¿no te dan ganas de escribir sobre lo que está pasando en Alemania? Políticamente, digo. Pues no sé qué decir, porque yo he escrito poco sobre Alemania, me han preguntado por qué, y he respondido que porque no vivía aquella sociedad como problema. Entonces me sentía interpelado por mi tierra natal, por el terrorismo, por la relación conflictiva entre los vecinos. En cambio, pues Alemania sí, bueno, pues hay problemas, pero de alguna manera me parecía una sociedad excesivamente civilizada, que estaba pasando por un largo periodo de bonanza, y entonces vamos a decir que no me era muy inspiradora. Pero en Hombre Caído ya entra a Alemania. Ya hay 3 cuentos que transcurren en Alemania, y creo que esto no es casual. Es decir, que empiezo a sentirme literariamente interpelado por aquel país, ¿sí? Y, bueno, no descarto en el futuro ocuparme de historias de alemanes, y puede ser. Una pregunta ya para terminar. ¿Tú te relacionas en Alemania con gente, con vecinos? ¿Vas a cenar con gente que, por ejemplo, ha podido votar a Alternativa para Alemania? O sea, le ha votado un 20%. ¿Alguien conocerás? Entonces, ¿tú te relacionas con, sabes quiénes son? Se habla en las cenas tranquilamente de política y uno puede decir, pues yo les he votado. Bueno, yo vivo en un lugar en el cual la Alianza para Alemania tiene muy poco apoyo electoral. Yo tengo que reconocer que durante años me llamaba la atención que se hablase muy poco de política en las reuniones de amigos, en las cenas, muy poco. Quizá porque no se vivía como la política como problema, como confrontación. Pensemos que es un país donde es habitual que se coliguen partidos de distinto signo. La gran coalición, sí. Merkel nunca gobernó sola con su partido. Claro. Y esto da una impresión como de civilidad, como de concordia, ¿no? Pues sí, hay problemas, pero si no arreglas los problemas, en las siguientes elecciones caes. Sí, pues la gente vota otra opción. Lo que demuestra que la gente no vota siempre lo mismo. No está apegada a una ideología. Pero ahora ha entrado este fenómeno de la Alianza por Alemania, y es verdad que se empieza a hablar de política en las reuniones de amigos. O sea, hay como una preocupación dentro de la cual está la mención a este partido ultraconservador, y es una mención que está también relacionada con la frecuencia de atentados que se están produciendo últimamente. Entonces hay inquietud, hay miedo también. Esto yo no lo había vivido en Alemania nunca hasta ahora, ¿sí? Entonces hay como una sensación de un poco de psicosis, de temor por la democracia, incluso. Algo
impensable hace 2-3 décadas, ¿sí? Que además es un país que logró unificarse, es decir, que, vamos a decir, un país al que le pasaban cosas positivas. Y noto melancolía en las calles, noto desánimo. Y ahí es donde a mí se me enciende una lucecita y es posible que yo necesite dar respuesta a todo esto, y mi respuesta habitual es la literatura. Son las historias, o en fin, las remembranzas, son textos. Bueno, Fernando Aramburu, vamos a irnos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte o reencontrarte con alguien. ¿Y qué canción estaría sonando? Me gustaría ir con mi mujer a un faro. Los dos solos. Llevamos más de 40 años juntos y creo que va siendo hora de que pasemos juntos hacia un faro. Digo esto pensando en que estamos muy atareados en casa, con la familia y con tareas de todo tipo, ¿no? Y sí me gustaría escuchar Gracias a la vida, porque Gracias a la vida no solo es una canción que me gusta y que me trae buenos recuerdos, sino que además representa de una manera muy fiel mi filosofía de la vida, que es una filosofía basada en el agradecimiento. Yo me alegro de haber nacido y estoy muy agradecido por el hecho de haber nacido. Y de que, en fin, he vivido unas cosas gratas, otras no tanto, pero en líneas generales estoy agradecido a la vida. Yo no sé si tenemos oportunidad de escucharla por Mercedes Sosa, y además espera que querría el ding dong, que no sonó antes, que sonó un timbrazo demasiado actualizado, pero vamos a escuchar el ding dong. Entonces abrir esa puerta y nos va a llevar directamente al faro, Aramburu, con Gabriele, y sonando Gracias a la vida de Mercedes Sosa, y entonces hacemos este final de esta entrevista completa. Me dio 2 luceros que cuando los abro, muchas gracias. Con mucho por gusto. Esta conversación. Gracias. Gracias igualmente. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.